Todos puestos de pie para honrar la palabra del Señor. Capítulo 1, versículos del 29 al 36. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Porque sin duda alguna, Señor, tú estás aquí. Gracias porque has preparado nuestros corazones, Espíritu Santo. Porque somos tierra buena. Y sabemos de antemano que hoy tu palabra dará fruto a nuestros corazones abundantemente. Yo te pido, Padre, que quites toda distracción en este lugar, que nos des oídos para oír y corazón para entender. Y que esta palabra vaya acompañada de fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues yo quiero compartirte esta palabra. Toma tu lugar. Vemos a Juan el Bautista, un hombre que sin duda alguna fue precursor, fue quien preparó el camino para la venida del Señor. Vemos a Juan declarando con esa seguridad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que vio a Jesús y en automático él declaró estas palabras y dio testimonio. Dice: a mí el que me envió me dijo: sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece en él, él es el que yo envié. Y yo doy testimonio que vi el Espíritu descender sobre Jesús y permaneció sobre él. Estas palabras son palabras de una seguridad. Aquí Juan no estaba pensando: ay, pues será creo, hermanos, que este es, creo, veamos a ver qué sucede, como muchas veces nos hacemos nosotros, ¿verdad? Pues veamos a ver qué sucede, veamos qué pasa. Cuando Juan estaba completamente convencido: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos eso? Quisiéramos tener la certeza de declarar: Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es perfecto. Sus caminos son perfectos en mi vida, sus designios. ¿Cuántos de verdad quisiéramos poder decir y tener esa confianza en Jesús? Porque es muy padre, o es muy fácil, o es muy común decirle: Señor, tú eres todo en mi vida, el capitán es Cristo, cuando las cosas van bien. Cuando todo está viento en popa. Pero cuando las cosas cambian, empezamos a dudar: Señor, ¿será? Y yo puedo ver aquí a Juan en el Espíritu, hablando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, caminando en el Espíritu. Puedo ver a un Juan completamente alineado a Dios, completamente conectado con el Espíritu Santo. Muchos cables aquí. Ya no me voy a mover. Y muchos de nosotros nos pasa eso, que de repente cuando estamos conectados con Dios, verdaderamente iniciamos una vida en el Espíritu.
Pero aquí lo importante es iniciar en el Espíritu y terminar en el Espíritu. ¿Cómo, hermana? ¿Cómo puede pasar eso? Sí. Vamos a Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Uno de los libros donde el apóstol Pablo escribe exhortando desde el principio a una iglesia es Gálatas. Bendito sea el Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos amó, y empieza, y en el tercer, cuarto versículo ya está exhortando al pueblo. Y en el capítulo 3 de Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 3: tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Los cristianos, desde la iglesia primitiva, corremos el riesgo de iniciar una vida en el Espíritu y terminar por la carne, de empezar la carrera conectados con Dios y terminarla desconectados. A una iglesia entera le escribe el apóstol Pablo viendo que habían comenzado en el Espíritu conectados, porque cuando recibimos a Jesús, ¡wow! ¿Alguien recuerda los primeros días de cuando recibimos a Jesús? ¡Qué maravilloso! Que te levantabas y con esa alegría y dices: ¿por qué estoy contento? Bueno, pues porque Él está en mí. Y un sueño y una visión y un milagro y a cuanta gente pasaba le contabas de lo que Dios estaba haciendo, y luego orábamos y comenzábamos a llorar por aquella presencia. ¡Wow! Conectados con el Espíritu. Pero hay momentos, situaciones, circunstancias que sin dudarlo nos pueden desconectar del Espíritu y terminemos en la carne. Veamos más adelante a Juan haciendo una declaración que nos puede alertar como hijos de Dios de tener cuidado. Vamos a Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Lucas 7, del 18 al 23. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¡Qué palabras! De un hombre que inició y viendo a Jesús que pasaba por ahí diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Yo doy testimonio de que vi como el Espíritu Santo se posaba sobre él. Frente a una multitud, no lo dijo él solo, ni a sus compas, ni a sus amigos: porque es bien fácil decir a la gente que está a nuestro alrededor: Dios me dijo, Dios me habló. No. Frente a una multitud, él declaró, porque estaba conectado con el Espíritu. Y ahora, en cierto momento de su vida, dice: oye, vayan y pregúntenle, ¿él es o esperamos a otros? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Qué le pasó que me puede pasar a mí o te puede pasar a ti en este tiempo? De que iniciamos con el Espíritu, en el Espíritu conectados y terminemos en la carne. Yo quiero hablarte de algunas señales o factores que pueden ayudarnos a entender cómo la vida de Juan cambió, o la perspectiva que tenía de Jesús cambió de un momento a otro. En primer lugar, vamos a ver por qué Juan pudo declarar con tanta seguridad: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 1, vámonos a
Marcos. Capítulo 3. No es Marcos, perdón. Mateo, perdón. Porque los dos empiezan con M. Mateo capítulo 3. Versículos del 1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Cuando Juan el Bautista declara, identifica y está seguro de quién es Jesús, número uno, según este pasaje, podemos ver que él estaba cumpliendo el propósito. Él estaba conectado con el Espíritu Santo porque estaba cumpliendo el propósito. Él dijo: yo soy aquel del cual declaró el profeta Isaías: he aquí voz que clama en el desierto. Yo estoy en tiempo y forma haciendo lo que me corresponde. Una cosa es hacer cosas para Dios y una cosa es vivir en el propósito de Dios. Son dos cosas diferentes. Él no estaba haciendo cosas para Dios. Él estaba viviendo el propósito de Dios. ¿Cuántos de aquí no levanten su mano? Esto es para reflexionar. Puede decir: yo estoy viviendo el propósito de Dios para mi vida. O hago cosas para Dios. Son dos cosas muy diferentes. Aquí Juan el Bautista estaba conectado porque estaba viviendo el llamado que Dios le dio desde que nació, desde que fue engendrado. Él era la respuesta a una oración. Dice la escritura que Dios se le apareció a Zacarías, el papá de Juan, y le dijo: tus oraciones han sido escuchadas. Ellos ya eran viejos, él y su esposa Elizabeth eran viejos, pero no habían dejado de orar. Tus oraciones fueron escuchadas. De aquí tú tendrás un hijo y le llamarás su nombre Juan. Y le da toda una lista de lo que él hará, de lo que él no hará, y una guía. Juan estaba cumpliendo un llamado. Estaba en el momento y en el tiempo y en el lugar adecuado. Para poder tú reconocer a Jesús como el todo de tu vida, necesitas conectarte a través de vivir el llamado. ¿Vivimos en un mundo? Sí. ¿Tenemos ocupaciones en el mundo? Sí. Pero ni aún eso nos debe desconectar del llamado que yo tengo. Amén. Ni aún eso. Yo tengo que ser capaz, audaz y tenaz de poder empatar y trabajar en las cosas terrenales sin perder el llamado y el propósito que Dios tiene para mi vida. En segundo lugar, ahí mismo capítulo 3, versículo 4 del Evangelio de Mateo, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Esto nos habla de una vida en la que Juan mantenía sujeta su carne. Tenía una dieta, un ayuno permanente. No le daba a su carne lo que quería, no era placentero. Con pelo de camello se vestía, ceñido con un cuero, con un cinto de cuero. Comía langostas y miel silvestre, mantenía su carne. No era de que me voy y le atasco, ¿verdad? Y le doy a mi carne todo lo que pide. Una vida sujeta, una carne sujeta. ¿Quieres que Jesucristo sea revelado en tu vida en toda plenitud? Mantén tu carne sujeta. Ay, hermana, no pude ayunar. Y luego, porque ay, no, a mí no se da. Yo, mire, comí y me eché 5 tacos de barbacoa.
¿Quién se echa 5 tacos de barbacoa? ¿Es de los míos? ¿Es de los míos? No se me da, no pude. Oye, en la oración, ay, no me pude levantar. Ay, mire, ay, mi cama estaba tan rica. Ay, no me pude levantar. Estás dándole a tu carne lo que tu carne quiere y no estás sujetándola. Y difícilmente va a poder ser revelado Jesucristo en toda su plenitud. Juan tenía bien sujeta la carne, porque la carne es nuestro enemigo principal. Nuestra carne es un enemigo potencial, que si nosotros le damos rienda suelta, la carne se levanta, la carne destruye. ¿Alguien ha luchado con su carne? Y la carne no quiere, y la carne no le gusta. El deseo de la carne, dice la Escritura, es contra el Espíritu, y los dos se oponen entre sí para no hacer lo que conviene. Aprende a tener tu carne bajo control. Yo recuerdo a mi primer pastora, Silvia Flores, que decía, mi carne anda muy rezongona, me voy a meter en un ayuno, porque ya sabía que cuando la carne empezaba a lebrestarse, decía, ah, sí, con que sí, y se metía en un ayuno para que la carne menguara. Así debemos vivir nosotros. Jesús dijo, cuando ayunes, no dijo, si es que alguna, no, era cuando ayunes, o sea, va a ser constantemente, vas a vivir constantemente en eso. Aprendamos a sujetar la carne. Si anda renegona, ponte en un ayuno. Si anda renegona, cierra tu Facebook. No le des a tu carne lo que quiere. Si anda renegona, pues ahora voy a ayunar, voy a orar, me voy a levantar de madrugada, pero voy a someter mi carne y voy a demostrarle quién manda, si el espíritu o la carne. En tercer lugar, capítulo 3 de Mateo, pero nos vamos al versículo 11. Dice Juan, yo la verdad les bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Otra versión dice, otro evangelio, el evangelio de Juan dice, cuyo calzado yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado, yo no soy digno ni siquiera de desamarrarle. Y aquí dice, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Cuyo calzado habla de llamado, no soy digno. Este tercer punto es la humildad. Cuando iniciamos conectados con el Espíritu, cuando estamos conectados con el Espíritu, sabemos quién es el que merece toda la gloria, quién es digno, quién es el que hace todas las cosas. No somos nosotros. No soy yo quien sana a los enfermos, no soy yo o ustedes quien hace que las personas sientan el Espíritu Santo. No. El permanecer humildes es una señal de que estamos conectados con el Espíritu Santo. Cuando yo me siento indispensable en la obra de Dios, caigo en un problema. Ya mi hermano Samuel me decía, porque para exhortarme, quiero que alguien me exhorte, me agacho la cabeza, voy con él y me da duro la cabeza. Él sí se anima. Y me dice, hermana, que no se te olvide que el que hace todas las cosas, que Él es Dios, no eres tú. Es cierto. Y de vez en cuando hace falta que nos lo recuerden. Es cierto. El único indispensable es Dios. Yo no soy digno de llevar su calzado, ni siquiera de desatarle la correa. La humildad, el que nosotros entendamos que somos vasijas de barro, que contienen una gloria divina, pero finalmente vasijas de barro. Y que si tú no quieres, hay mucha gente que Dios puede usar para el mismo propósito. ¿Cuántos dicen amén? Que si tú te resistes y dices, no, a mi manera, yo lo voy a hacer como yo quiera, Dios escogerá a otro. Nosotros debemos entender que somos personas
con defectos, con limitaciones, y que es un privilegio que Dios nos hable, que Dios nos use, que Dios ponga su mirada en nosotros. Ayer me dijeron algo y me gustaría compartírtelo. ¿Sabes cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? ¿Alguien? Salvarnos. ¿Algún otro? Resucitar. Aquellos que leen la Biblia, algún milagro que Jesús haya hecho, que Dios haya hecho, que Jesús haya hecho. Salud. Abrir el mar. Sanar a los paralíticos. Sanar a los ciegos. Grandes milagros. Pero ¿sabes cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho en la humanidad? Es amarnos a pesar de todo. A pesar de que le fallamos, el seguirnos amando. Ese es el milagro más grande. A pesar de que lo hemos negado, Él nos sigue amando. Ese es el milagro más grande de Dios para con el ser humano. Y tú y yo somos ese milagro. Así que permanecer humildes no es cuestión de cuánto sabes o cuánto conoces, es cuestión de entendimiento y de conexión con el Espíritu Santo. 3 cosas que le dieron a Juan el Bautista la oportunidad de reconocer el señorío de Cristo. Número 1, que estaba cumpliendo el propósito, estaba en el llamado, no estaba trabajando para Dios. Eso es muy diferente. Estaba en el propósito y llamado, en el tiempo y la forma como Dios le quería. Número 2, mantenía su carne sujeta constantemente. Que la carne se alebrestaba, la carne la sometía. Y número 3, era humilde en el llamado. Estas 3 cosas le permitieron a Juan reconocer a Jesús y decir: Él es, yo no tengo duda, Él es. Que en medio de la tribulación tú puedas escuchar a Dios decir: yo soy. Recuerdo en una ocasión estaba yo teniendo una situación difícil. Yo sé que algunos de ustedes nunca han pasado por ella, pero en una ocasión pasé una situación difícil. Y estaba yo orando y escucho tan claramente a Jesús decirme: no temas, soy yo. Y me voy a la escritura y recuerdo que es cuando están en una tempestad y Jesús venía acercándose y dijeron: ¡es un fantasma! Y Jesús le dice: no teman, soy yo. Y eso me dio paz, eso me reconfortó y decir: wow, si eres tú quien está moviendo todo esto, tú estás en control. Tienes un propósito y será de bendición. Y eso me dio paz. Entonces, cuando nosotros podemos reconocer a Dios, Él es, tendremos paz, tendremos esperanza, tendremos gozo, tendremos alegría a pesar de la situación. Pero ¿qué llevó a Juan a cambiar completamente y del espíritu pasar a la carne? ¿Y qué nos puede llevar a ti y a mí a terminar así la carrera? Ahorita cantábamos el canto de Solo me imagino. No sé cuántos pudieron sentir la presencia de Dios, pero descender así tan fuerte, tan preciosa. Y dice, no sé si voy a hablar, callar, me voy a caer, me voy a levantar, no lo sé. Pero el hecho de que terminemos la carrera conectados con Él, nada de lo que tú y yo estemos viviendo aquí tiene importancia. Todo el dolor, el sacrificio, tu tristeza, las luchas, todo podrás decir: valió la pena cuando lo veamos cara a cara. Yo me imagino, nunca me había puesto a pensar esto, pero yo me imagino llegando al cielo y saliendo Jesús a recibirnos, saliendo Él caminando con aquella sonrisa, con aquel esplendor, y podamos verle tal cual es. ¿Sabes? Eso no tiene comparación. Nada de lo que estemos aquí pasando, viviendo. Si tú en la mañana te cuesta trabajo levantarte para venir a la iglesia, solo piensa un momento: tengo que saber qué es lo que haré
toda la eternidad adorando a Jesús, y yo quiero empezar desde ahora. Amén. Ven. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Solo nos imaginamos ese tremendo momento en que lo veremos tal cual es. No lo hemos imaginado, pero lo veremos tal cual es. Amén. Ok, algunas cosas que debilitaron a Juan y que hoy en día nos están debilitando como hijos de Dios. Número 1, vamos al libro de Mateo capítulo 4, versículo 12. Ahí estamos en el 3, nos pasamos al 4, versículo 12. Jesús es bautizado, y cuando es bautizado por Juan, Jesús se va al desierto, y ahí 40 días y 40 noches el diablo lo tienta, ¿verdad? Y dice, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En primer lugar, algo que debilita al cristiano es que las cosas no salen como tú esperas. Oye, Juan el Bautista, en tiempo, en forma, haciendo la voluntad de Dios, bautizando al Hijo de Dios, al Cristo, al Mesías. No pasaron 40 días cuando Juan ya estaba preso. ¿Alguien puede entender esto? ¿Te esperas tú algo así? ¿Que estás haciendo lo correcto? ¿Que estás buscando a Dios? ¿Que estás obedeciendo? ¿Que estás en el camino? Y las cosas salen de manera diferente y opuesta a lo que tú esperabas. Esto debilita. ¿A alguien alguna vez le ha pasado eso? Que estás esperando algo bueno y llega algo no bueno. Te pasa algo que no. Que dices, wow, pastora, yo diezmé, me quedé sin nada. Y esta semana me quedé sin nada. Pastora, fui con aquella persona y le pedí perdón. Me cerró la puerta. Me humilló. Y yo iba queriendo reconciliarme. Eso debilita. Pastora, oré y oré a Dios por ese trabajo. En una ocasión, mi hermana Candy entró a trabajar y le dieron la posibilidad de que asegurara a mis papás. Y fue. Ya le llevaba los comprobantes, ella pues vivía ahí con ellos y todo. ¿Viven ahí contigo? Sí, aquí están las credenciales, los comprobantes, las cifras y todo. Dependen de ti. Y ella dijo, yo no puedo mentir, o sea, finalmente no puedo mentir, no dependen de mí, mis papás trabajan. Ella pensando, no, mis papás trabajan, dijo, mis papás trabajan, pero ellos ya están grandes. No están grandes, pues, pero ella les dijo, pues mis papás ya están grandes y ellos, pues yo les ayudo. No, es que deben de depender de ti. Y mi hermana, o sea, yo le estoy diciendo la verdad, ellos viven conmigo, yo los quiero asegurar, son la única hija que hay en casa, le explicó tal cual y la mujer le dijo no. Y nosotros sabíamos de mucha gente que va y miente y dice, sí dependen de mí, y no dependen de ellos, pero los aseguran y punto. Pero en ese momento mi hermana dijo, no puedo mentir. Y se vino frustrada porque no los pudo asegurar y dijo, ¿por qué si hice lo correcto? ¿Por qué si dije la verdad? ¿Por qué? Se vino frustrada porque ella quería asegurarlo. Y estuvo luchando con eso. No pasó mucho tiempo cuando mi papá entra a un trabajo y lo aseguran a él directamente. Y al poco tiempo Dios acomodó todas las cosas para que él se pensionara. Si él hubiera entrado asegurado por mi hermana, él no se hubiera pensionado y no estuviera recibiendo una pensión mensual como lo está haciendo ahora. ¿Tiene Dios control y cuidado cuando somos fieles a Él o no? ¿A su manera? Sí. No la entendemos muchas veces y te voy a decir algo. Habrá cosas que en esta tierra nunca encontremos respuesta.
Habrá cosas que hasta que lleguemos a Él, y si es que nos acordamos de preguntarle, ahí tendremos respuesta. Aquí no. Porque Dios actúa de una manera diferente a la nuestra. Él es Dios. Él es eterno, Él ya estuvo allá. En la eternidad Él ya estuvo. En tu futuro Él ya estuvo. En esos 5 años próximos Él ya estuvo. ¿Esto? Él sabe cómo. Las cosas no le salieron a Juan como él esperaba. Y eso comenzó a ser una lucha interna. Y cuando hay una lucha interna, ¿sabes? Nos debilita. Cuando luchamos internamente nos debilitamos. En segundo lugar, Marcos capítulo 6, versículo 17, el evangelio que sigue, Marcos 6, 17. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. El mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. Número 2, Juan dejó de servir. Juan dejó de hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Lo metieron en una cárcel y lo encadenaron, lo inhabilitaron. Cuando nosotros dejamos de servir, dejamos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, eso nos debilita, eso nos desconecta del espíritu y comenzamos en la carne. ¿Por qué crees que aquí cada semana estamos animándote, estamos exhortándote? Ven y sirve. Porque el servicio a Dios te conecta. Puedes ser un excelente predicador, puedes conocer las escrituras, Dios te puede hablar, puedes ser lo que quieras, pero si no sirves, estás desconectado del espíritu, te enfrías. Lo encadenaron. Estaba ahí encadenado, no estaba sirviendo, estaba sentado y dándole vueltas. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que le damos vueltas al mismo asunto. ¿Y cómo terminamos? Dándole vueltas. Y me dijo, y le dije, y nos dijimos, ¿y por qué Dios no hace esto? ¿Y por qué no hizo? Si su palabra dice, pero ¿por qué no hace? Pero si yo he orado, pobre de mí, mira cómo estoy, y Dios, ¿por qué no me escuchas? Y terminas enojado con Dios. Porque el no hacer nada nos es ocasión, ¿para qué? Para la pereza. Y la pereza, mira, nos lleva a estar con la mente a duro y dale, a duro y dale. Ocúpate las cosas de Dios, ocúpate en servirle. No en hacer actividades para Dios, como ya lo dijimos, sino en servirle en el llamado y propósito. Juan estaba ahí encarcelado, encadenado. Ahí estaba. Y el hecho de haber dejado de servir, lo enfrió, lo desconectó. Conéctate. ¿Quieres crecer en la vida cristiana? Sirve. No, pues ya que me sepa la Biblia, ya que haya cursado el instituto, pastora, ya que termine la escuela. He escuchado gente que dice, cuando mi familia esté bien, yo voy a... No, sírvele ahorita. Aunque tu familia esté mal, aunque estés con muchas batallas en tu casa, sírvele ahorita. Conéctate con el Espíritu. Amén. Hay un fuerte aplauso a Cristo. No es regaño. Es una palabra de ánimo. En tercer lugar, Lucas capítulo 7, versículo 22. Está Juan en la cárcel y les dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle si él es.
o esperamos a otro? Juan y Jesús eran primos, eran familia. Y uno espera muchas veces de la gente cosas, ¿sí o no es cierto? Esperas de la gente. Error. Nunca esperes de nadie nada. Esperemos de Dios. De la gente no, la gente fallamos. La gente a veces nos enfrascamos en nuestros propios problemas, que no tenemos la sensibilidad de ver la necesidad de otros. Y le dice, vayan y pregúntenle a Jesús. Y fueron los dos. Cuando pues los hombres vinieron a Jesús, versículo 20, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esa fue la respuesta que recibió. Yo me imagino que Juan estaba esperando así como, mi primo está en la cárcel, a ver, vamos a orar para que se abran las puertas y él pueda salir. O ir yo, Jesús, y decirle, primo, no te preocupes, estamos contigo, vamos a pelear esta batalla en oración. O ¿sabes algo? No lo sé. ¿Y sabes lo que hizo Jesús? Dile lo que estás viendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, y los enfermos son sanados. La tercera cosa que debilitó a Juan fue que no recibió la respuesta que él estaba esperando. No recibió la respuesta que él quería. Hay tres formas en las que Dios contesta. Ojo con esto, Dios siempre te va a contestar, siempre. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa y Dios cumple sus promesas. El punto aquí es que Dios a veces dice sí, a veces dice no y a veces dice espera. Es que Dios no me contesta. No, Dios ya te contestó y te dijo que no. Punto. No hablemos más de este asunto, le dijo Dios a Moisés. Señor, déjame entrar a la tierra prometida, mira. No. Señor, no hablemos más de este asunto, punto. Eso no. A Juan le debilitó eso. No recibió la respuesta. Y hay ocasiones en las cuales Dios dice no. Y estamos acostumbrados, o sea, nos ha predicado un evangelio donde Dios siempre tiene que decir que sí. ¿Dios está obligado a siempre contestar que sí? No. Pero si le pedimos con mucha fe, pero si nos portamos bien, Dios no está obligado. Nosotros oramos para pedirle, pero el que tiene la última palabra es Dios. Recuerdo que orábamos mucho por una persona y una situación, y yo clamaba y puse intercesores y orábamos y clamábamos, y Dios dijo no. Y lloré, me afligí, dije, fallé, no hice bien las cosas. Y me acuerdo que Raúl vino ese día y me dijo, Nancy, a Dios no lo podemos obligar a que conteste siempre que sí. Tú hiciste lo que te correspondía, tú oraste, pero Dios es el que tiene la última palabra. Quítate esa carga. Hermanos, uno me da por un lado y el otro por otro. Bendito Dios por ellos. A veces no vas a recibir la respuesta que esperas. Y eso puede debilitarte. No esperes manipular a Dios. Yo esta tarde te quiero decir, no manipules a Dios. Tú vas a orar, Señor, yo te pido, Señor, tu palabra dice. Pero la última palabra la tienes tú, o el tiempo. Señor, que mañana, ¿no? Dios sabe cuándo, cómo y por dónde responde esa petición. A veces lo va a hacer porque menos tú lo esperas, o a la manera que menos tú piensas. Así es Dios. Dice Jesús dijo en Mateo capítulo 11 versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy el reino de los cielos sufre violencia. Juan el Bautista estaba en guerra.
Él abrió la brecha para iniciar una guerra violenta en los lugares celestiales. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, dijo Jesús, el reino de los cielos sufre violencia. Muchas veces, cuando estamos en guerra, nos debilitamos y no nos damos cuenta. Estás en guerra, despierta. Yo no sé cuántos tienen más de 10 años en el Evangelio, levante su mano. Pero antes teníamos una lucha y luego venían tiempos de refrigerio largos, descansábamos muy padre, disfrutábamos y luego ya entrábamos en otra lucha. Ahorita no has salido de una cuando ya tienes a la otra acá encima. Y no sales de una cuando ya tienes la otra prueba encima. Son días diferentes, tiempos diferentes y vivimos en una lucha. Porque el reino de los cielos se ha acercado, porque la venida del Señor está cerca y Dios está acelerando el tiempo y los procesos porque el Señor viene pronto. Dice la palabra que Él acortaría los días porque los días serían malos. Por eso tenemos luchas y debemos entender que nos desgastamos en las luchas. Nos desgastamos. Debes entender que no estás de paseo por esta tierra. Estás luchando. ¿Cómo está tu armadura? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tan preparado estás? Llega un momento en que ya lo único que hacemos es agazaparnos, taparnos la cabeza, la cara de tanto golpe que estamos recibiendo. O sea, no, levántate, enfrenta, pelea. Dicen por ahí que la mejor defensa es el ataque. Pelea. Date cuenta que estás en una lucha. Juan el Bautista estaba en una guerra. De hecho, él abrió el camino para la guerra. La violencia en el reino de los cielos estaba violentando el reino espiritual. ¿Cuántos demonios no vendrían contra él? Entiende esto, iglesia. Estás en guerra. Todo lo que pasa es una guerra. Las palabras que te dicen, las circunstancias, se te fue el camión, no te pagaron, es guerra. No es casualidad, no es mala suerte, no es guerra. Y cuando tú entiendes que estás en una guerra, vas a poder permanecer más fuerte. Pero cuando todo lo ves de ataque, ¿qué pasa? Señor, ¿por qué me pasa todo eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué está pasando? Eso te debilita. Juan el Bautista no entendió todo esto. Aun cuando le dijo a sus discípulos, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero yo estoy segura que no sabía la magnitud de lo que significaba menguar. Menguar significaba morir, literalmente. Era necesario que Juan muriera para que Jesús tomara su lugar. Era necesario. Juan capítulo 10, versículo 41 dice que vinieron a Jesús. Vamos a leerlo rápidamente. Juan 10, 41. Hoy sí, a los que les gusta mucho leer Biblia, hoy les di una buena porción. 10:41 dice: y muchos venían a él, o sea a Jesús, y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Juan a la verdad ninguna señal hizo, no hizo señales. Y a veces nos gusta tener o brillar. No hizo señal porque no era su llamado a hacer señal, pero se cumplió todo lo que él dijo porque era profeta. A veces estamos buscando señales, maravillas, brillar, y a veces nos frustramos. Señores, ¿qué estoy haciendo? Estoy predicando y nadie se convierte. ¿Y quién te dijo que te van a convertir? Yo te mandé a que prediques, no a que se conviertan. La obra de conversión la hace el Espíritu Santo, no nosotros. Señor, no se sanó. Ay, a mí cómo me ha pasado eso. Las primeras veces que yo oré por enfermos se morían. Y las últimas también, bueno, se morían. Hoy en día he visto milagros grandes,
grandes, de sanidades grandes, pero al principio me dio miedo porque dije, no, ¿y qué voy a hacer? Pero Dios no me llamaba que fuera a sanarlos. Dios me decía, ve y ora por ellos. Yo los llevaba a los pies de Cristo. En ese momento me tocó que la gente necesitaba convertirse a Dios. Y Dios se los iba a llevar, pero convertidos. Haz lo que te corresponde hacer. Imagínate, Juan no hizo ninguna señal de diciendo, yo ayuno, yo oro, yo predico, yo estoy en el desierto, pero no hizo ningún milagro, ninguna señal. Pero él hizo lo que Dios le mandó a hacer. Señor, es que ¿por qué yo no hago aquello? Yo quisiera tener una iglesia como la de Cash Luna. Tú predica en este lugar. Y lo demás lo hace Dios. Una vez debilitado como tú y yo sé que este mensaje nos estamos identificando tú y yo. Yo sé que este mensaje nos está hablando Dios porque Dios habló a mi corazón primero. Una vez debilitado, Juan el Bautista enfrentó a su peor enemigo. Y Dios me habló esta noche. Anoche me decía, ese mismo enemigo hoy en día está atacando la iglesia. Vamos ahí, Marcos capítulo 6, desde el 21. Una vez que Herodes encarcela a Juan, porque Juan lo confrontaba. Ahora, no encarceló a Juan por andar de borracho. No encarceló a Juan por maldiciente, por violento, por matar gente. No, lo encarceló porque Juan se levantó con valentía y confrontó el pecado y le dijo, hey, tú estás viviendo con la esposa de tu hermano y no te es lícito, es pecado. Juan, vamos ahí, Marcos capítulo 6. Versículos del 21 en adelante. Y la esposa, la amante, la cuñada y la amante, porque era cuñada y amante, buscaba cómo matarlo, lo odiaba. A nadie le gusta que le digan de su pecado. ¿A cuántos nos gusta cuando nos confrontan del pecado? A nadie. Lo odiaba y buscaba la manera de cómo hacerle daño. Versículo 21 dice, pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esta muchacha sedujo, fue una danza erótica. Esa muchacha tenía impregnado un espíritu de perversión sexual. Danzó y agradó tanto a Herodes que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y en otra parte del evangelio dice, hasta la mitad de mi reino. Versículo siguiente. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre, ¿qué pediré? Y la madre le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos y vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Una vez debilitado, vino un demonio de perversión sexual y lo mató. No que lo tuviera Juan, un demonio
de perversión sexual. Hoy en día la iglesia de Jesucristo está siendo como nunca antes atacada por la perversión sexual. Tengo una conocida, viene de Ucrania, y dice: ¿qué les pasa a los mexicanos? Los homosexuales en la calle como si nada. En Ucrania y en Rusia no se puede eso. Los espectaculares con aquellas fotografías de momentos eróticos, los niños viendo eso. Como nunca antes el espíritu de perversión sexual se ha levantado para cortar la cabeza de los hijos de Dios, de los llamados, de los que viven bajo una unción profética. Y Dios me decía eso esta noche, cuando yo oraba por el mensaje. Me decía: yo quiero que hagas entender a mi pueblo que están siendo bombardeados por la perversión sexual en Facebook, en internet. Toda página que tú abres te bombardea con la perversión sexual, entre ellos adulterio, fornicación, inmundicia. Adulterio, el placer que tienes con tu amante, con alguien que no es tu esposo. Fornicación, el placer que tienes cuando no estás casado. Y la inmundicia, el placer que tú te das por ti mismo. Pornografía es un demonio de perversión sexual que ha venido a querer destruir y cortarte la cabeza. Hoy en día este demonio está latente. Todos en este lugar, yo estoy segura, siento la palabra entrando y golpeando los corazones. Todos saben de lo que estoy hablando este día. El diablo está trabajando. Pero ¿sabes algo? El diablo no va a terminar su propósito cortándonos la cabeza espiritualmente, sino primero nos debilita, nos pasa por los filtros, nos pasa de debilitándonos, no teniendo la respuesta que deseamos, cuando las cosas no salen como queremos. Todo lo que estamos viviendo el diablo lo está usando para prepararnos, y cuando venga ese demonio de perversión sexual nos destruye. No te estoy hablando de vicios. Este día Dios me confrontó y me dijo: es un demonio de perversión sexual, y el que este día vamos a destruir, el que este día le vamos a quitar fuerza, el que este día vamos a golpear, el que este día vamos a renunciar. No sé cuántos santos hay aquí esta mañana. Levante su mano. Somos santos, apartados para Dios. No dije perfectos, dije santos. ¿Cuántos santos? Nosotros somos santos, apartados para Dios como para un propósito. Pues para los santos es dada esta palabra este día. Para aquellos que dicen: Señor, quiero cumplir tu propósito. Quiero cumplir tu propósito. El diablo no está dormido, el diablo está trabajando. Y este día lo vamos a destruir. Y este día lo vamos a quebrantar. Y este día vamos a liberar nuestra vida para poder cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te pongas de pie en este momento.